Un hombre sin hogar fue humillado tras gastar sus últimos $8 ayudando a un desconocido. La gerente de la tienda lo echó, creyendo que solo era otro problema del vecindario. Pero ese desconocido resultó ser un millonario que decidió devolver el gesto de la forma más inesperada. Y lo que comenzó con un simple acto de bondad terminó cambiando un sistema entero. Justicia al fin tomó la palabra. El sol apenas asomaba entre los edificios de ladrillo cuando Marcus Hill salió del refugio con el abrigo raído sobre los hombros. El aire de la mañana olía a café recién hecho y a promesas que no eran para él. Caminaba despacio, con las manos hundidas en los bolsillos, palpando aquel billete arrugado de $8 que había sobrevivido a 7 días de hambre, trabajos por horas y largas noches sentado en un banco del parque Riverside. Era poco, pero era suyo. Un símbolo de resistencia más que de riqueza. El espejo sucio del escaparate de una tienda le devolvió su reflejo. Barba recién recortada por los voluntarios del refugio, mirada cansada pero todavía viva. Marcus había aprendido a no dejar que la miseria lo definiera. Cada día se decía que el siguiente podía ser distinto, aunque la ciudad rara vez cumplía promesas con los que dormían bajo sus luces. Al doblar la esquina, una campanita tintineó al abrir la puerta de una pequeña tienda de conveniencia. La gerente, Brenda Cole, levantó la vista desde la caja. Sus ojos los recorrieron de arriba a abajo, midiendo, clasificando, juzgando. Con voz seca dijo: «Solo si vas a comprar algo, ¿entendido?». No era la primera vez que Marcos escuchaba esa frase. Era un guión aprendido por muchos: proteger el negocio, evitar problemas, mantener la imagen. Brenda no era mala persona, pero la rutina había endurecido su empatía. Había lidiado con demasiados clientes difíciles, demasiadas pérdidas en inventario y ya no diferenciaba entre quien pedía y quien solo tenía mala suerte. Marcos asintió sin replicar. Caminó por el pasillo, observando los precios como quien lee un idioma ajeno. Tomó un sándwich de jamón y una botella de agua. No planeaba gastar todo, pero tampoco tenía sentido guardar billetes que no compraban esperanza. En la fila frente a la caja, un hombre alto con traje oscuro y corbata azul marino revisaba nervioso sus bolsillos. Su rostro, pálido y cubierto de sudor, parecía al borde del desmayo. Marcos lo reconoció de inmediato. Esa respiración agitada, el temblor leve en las manos, el pitido apenas audible de un pequeño aparato médico. Un glucómetro. Diabético, pensó Marcos. El hombre buscó su billetera con desesperación. Su teléfono vibraba una y otra vez. En la pantalla se leía un nombre: Conference Call urgente. Todo en él gritaba prisa y desconcierto. Marcos miró su billete una última vez. No lo dudó. Colocó el sándwich, una bebida energética y una barra de granola sobre el mostrador. «Todo junto, por favor», dijo al cajero. Brenda lo miró con incredulidad. «¿Estás pagando por eso también?», preguntó, señalando los productos del hombre en traje. Marcos asintió. «Sí, parece que lo necesita más que yo». El cajero marcó el total, $8.05. Marcos entregó su billete y esperó en silencio el cambio que no llegó. No importaba. Afuera, el hombre en traje bebió la bebida en un solo trago, y el color regresó lentamente a su rostro. «Gracias, no sé qué habría pasado sin eso», balbuceó. Marcos sonrió apenas. «No me debes nada, amigo, cuídate». Y se marchó bajo el cielo gris con las manos vacías pero el corazón ligero. No sabía quién era ese desconocido, no sabía que su gesto sería visto, recordado y recompensado de una manera que cambiaría su destino. Por ahora solo sabía una cosa: había hecho lo correcto. Ethan Caldwell seguía de pie junto a la puerta, apoyado en el marco, con el vaso de bebida entre las manos. Bebió un sorbo y el sabor dulce le devolvió lentamente la claridad. La presión en su cabeza disminuyó, su respiración se volvió más estable, pero en su pecho permanecía un peso que no tenía nada que ver con la glucosa. «Gracias, amigo, de verdad, gracias», murmuró, todavía sin saber cómo mirar a Marcus. «No hay problema», respondió él con una sonrisa breve. «A veces uno solo tiene que estar en el lugar correcto». Marcus se giró para marcharse, pero en ese instante, desde la caja, se oyó la voz de Brenda. «Un momento, esto no es un comedor gratuito. Aquí la gente compra y se va, ¿entendido?».
Sus palabras no eran un grito, pero cortaban el aire como una puerta que se cierra de golpe. El guardia, un joven con rostro cansado, se acercó con paso contenido. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, el gesto disciplinado de quien solo busca terminar su turno sin complicaciones. «Señor, por favor, acompáñeme afuera», dijo con una voz neutra. Marcus no protestó. Había aprendido que la calma era su mejor escudo. Caminó hacia la salida con la mirada baja, el sándwich todavía en la mano. Cada paso resonaba suave sobre el piso, como si pidiera disculpas por existir en un espacio que no lo quería allí. Ethan lo observó con una incomodidad creciente. Podría haber dicho algo, intervenir, explicar que ese hombre acababa de ayudarlo, que si no fuera por él tal vez estaría en el suelo. Pero no lo hizo. Estaba paralizado por una costumbre más profunda que la culpa, la costumbre del silencio cómodo. Brenda regresó a su caja, revisando los billetes sin mirarlo. No tenía mala intención. En su mente simplemente había hecho lo correcto. Proteger la tienda, evitar problemas. Reglas, siempre las reglas. Cuando Marcus salió, el viento frío lo recibió como a un viejo conocido. Caminó despacio, con los hombros encogidos, rumbo a ninguna parte. No tenía destino, solo el hábito de seguir moviéndose. Ethan, desde la puerta, lo siguió con la vista hasta que su figura se perdió entre los autos y el ruido de la ciudad. El silencio lo envolvió. La bebida en su mano ya estaba tibia. Pensó en lo absurdo que era. Un desconocido sin hogar acababa de salvarlo y él no había sido capaz de salvarlo de una humillación tan pequeña. Se llevó la mano al pecho como si quisiera aliviar esa sensación extraña que le quemaba por dentro. No era remordimiento, era otra cosa, una grieta en la rutina blindada de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan se sintió fuera de lugar en su propio mundo. Recordó las reuniones de esa mañana, los correos sin leer, los proyectos de su empresa que hablaban de impacto social y responsabilidad corporativa. Palabras grandes, perfectas, vacías. Ninguna de ellas tenía el rostro de Marcus Hill. A través del vidrio, Brenda seguía trabajando. El guardia revisaba su teléfono. La vida continuaba, exacta, indiferente. Ethan respiró hondo y salió del local. En el aire todavía flotaba el eco de la campanita de la puerta, pero ahora sonaba distinto. Había algo en esa breve escena, un gesto de humanidad rechazado por un sistema automático que se le quedó grabado en la mente. Mientras avanzaba hacia su coche, notó el reflejo del sándwich aún en manos de Marcus, intacto. El hombre no había comido, y esa simple imagen, tan discreta, tan silenciosa, se convirtió en una herida invisible que Ethan no podría ignorar. En ese momento no lo sabía, pero aquel desconocido acababa de cambiar la dirección de su vida. La lluvia empezó al anochecer, primero tímida, luego constante, hasta convertir las calles en un espejo líquido donde las luces de los coches se deslizaban como peces dorados. En el parque, los bancos estaban vacíos y los pocos refugios improvisados goteaban sin pausa. Marcus Hill caminó despacio, buscando algún toldo que lo protegiera del aguacero. Finalmente encontró uno frente a una lavandería abierta toda la noche, con el zumbido monótono de las máquinas girando tras el vidrio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared húmeda. El aire olía a detergente barato y a metal oxidado. Se envolvió en su abrigo, se quitó el gorro empapado y lo colocó sobre las rodillas. Miró el cielo sin estrellas. En su mente resonaba la voz de su madre, firme y serena, como si estuviera allí, entre la lluvia. La dignidad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando, hijo. Siempre recuerda eso. Marcus sonrió apenas, cansado, recordando cómo ella insistía en esa frase cada vez que la vida se volvía áspera. Recordó también la última entrevista que tuvo hacía apenas unos días en una pequeña empresa de mantenimiento. Había respondido con calma a todas las preguntas, hasta que el reclutador, revisando su formulario, frunció el ceño. ¿No tiene dirección fija? No en este momento, señor, pero puedo dar la del refugio. Lo siento, es política de la empresa. Y así, con una sonrisa cortés y una mano extendida, perdió una oportunidad más. La lluvia ahora caía más fuerte, pero Marcus no se movió.
A veces, pensaba, la ciudad trataba a las personas como si fueran invisibles, y él había aprendido a sobrevivir en ese silencio. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, a varios pisos de altura sobre las calles mojadas, Ethan Caldwell enfrentaba una tormenta diferente. En la sala de juntas de Caldwell Ventures, las luces blancas reflejaban sobre las superficies pulidas. Frente a él, un grupo de ejecutivos discutía sobre presupuestos y proyecciones. «Propongo recortar el programa de inversión comunitaria», dijo su socio principal, Brian Lawson, ajustándose las gafas. «No tiene retorno tangible. Los accionistas no pagan por caridad». Ethan permaneció callado unos segundos. Tenía la mente en otro lugar, en el rostro de aquel hombre del supermercado, en las manos temblorosas que le tendieron una bebida sin pedir nada a cambio. Había algo en esa mirada que no podía olvidar, una mezcla de cansancio y bondad, algo que hacía mucho tiempo no veía en el mundo que lo rodeaba. «No podemos cancelar el programa», respondió al fin. «Es lo único que nos mantiene conectados con la gente real». Brian soltó una risa corta. «¿Conectados con la gente real? Ethan, tú vives en reuniones, no en la calle». Las palabras lo golpearon más de lo que quería admitir. Ethan se quedó mirando la pantalla del proyector, donde los números fríos reemplazaban a las historias humanas. En su pecho, algo se quebró suavemente. La conversación continuó, pero su mente ya no estaba allí. Esa noche, en su apartamento con vista al río, Ethan apenas probó la cena. Las luces de la ciudad titilaban como recordatorios de lo que ignoraba a diario. En su escritorio, junto a los informes financieros, reposaba la botella vacía de bebida que Marcus le había dado. No sabía por qué la había guardado, tal vez porque necesitaba recordar que aún existía gente capaz de darlo todo, incluso sin tener nada. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, tomó el coche y condujo hasta la misma tienda. La campanita de la puerta volvió a sonar, igual que aquella tarde, pero ahora él era quien buscaba a alguien. Llevaba un café extra en la mano. «Disculpe», le dijo a Brenda con una cortesía meditada. «¿Ha visto al hombre que me ayudó ayer? Alto, moreno, ¿llevaba un abrigo gris?» Brenda levantó la vista, reconociéndolo de inmediato. El traje caro, el reloj de metal, la voz segura. Lo trató con un respeto que no había mostrado el día anterior. «Ah, sí, ese hombre. Suele pasar por aquí a veces, pero sinceramente no es buena idea hablar con él. Crea problemas». Ethan arqueó una ceja. «¿Problemas? Ya sabe, de ese tipo de gente», dijo ella, bajando la voz. «A veces piden cosas, a veces molestan a los clientes. Yo tengo que mantener el negocio limpio, ¿entiende?» Su tono era correcto, pero su miedo era palpable. Miedo a perder el control, a que la historia se repitiera, a que su pequeño mundo se viera cuestionado. Ethan no respondió. Dejó el café sobre el mostrador, pagó sin esperar cambio y salió del local. En el aire frío del amanecer, mientras el vapor de su bebida se desvanecía, comprendió algo que lo sacudió. El mundo no cambiaba porque nadie se detenía a mirar dos veces. Y él, por primera vez en años, decidió que sí lo haría. El amanecer en Maple y Fifth llegaba tibio, con ese color dorado que tiñe los ladrillos viejos y hace parecer amable incluso a la ciudad más dura. Marcus Hill estaba sentado en la acera con una taza de café de papel entre las manos y una bolsa de panecillos que compartía con un chico de no más de 17 años. El adolescente tenía la mirada alerta y los brazos cruzados sobre una mochila. Había pasado la noche escapando de una pelea familiar y Marcus lo había encontrado temblando junto al cajero automático. «Toma, come algo. No te hará daño hablar menos y comer más», le dijo con una sonrisa tranquila. El chico dudó, pero aceptó. Comieron en silencio, mirando el tráfico empezar a despertar. Para Marcus no era raro encontrarse con historias así. Sabía reconocer el cansancio en los ojos de los que aún no habían aprendido a fingir fuerza. A lo lejos, un auto negro se detuvo junto a la acera. De él bajó un hombre con un abrigo largo y un maletín. Marcus no lo reconoció al principio, no imaginó que alguien así regresaría. Pero Ethan Caldwell se acercó con paso decidido, mirando a su alrededor como si buscara algo más que a una persona. Buscaba sentido.
Te debo $8, dijo finalmente, extendiendo la mano. Marcos lo miró, sorprendido por lo simple de la frase. En su experiencia, las deudas rara veces regresaban con tanta educación. No hace falta, respondió. Insisto, pero esta vez quiero devolvértelos de otra manera. Ethan sacó un sobre del maletín y le entregó un documento con el logotipo de Caldwell Ventures. Marcos lo observó con cautela. ¿Qué es esto? Un recibo, respondió Ethan con una media sonrisa, pero no de dinero. Es una propuesta de trabajo. El chico junto a Marcos los miraba con curiosidad. Ethan, notando la confusión en sus rostros, respiró hondo y se presentó con sinceridad. No soy solo un tipo en traje. Me llamo Ethan Caldwell. Dirijo varios fondos de inversión y una fundación. Ayer, en esa tienda, tú me recordaste por qué todo eso existe. Marcos no respondió de inmediato. Había aprendido que los milagros solían venir con letra pequeña. Su silencio no era desconfianza agresiva, sino instinto de supervivencia. Ethan lo notó y no se ofendió. Continuó hablando, bajando el tono. Hace meses vengo intentando convencer a mis socios de iniciar un programa piloto, empleo con vivienda temporal para personas sin hogar. Nada de caridad, trabajo, mentores, acompañamiento real. Pero ellos no confían en las historias, solo en los números. Necesitan pruebas, ejemplos. Necesitan ver que alguien con oportunidades limitadas puede marcar la diferencia. Ethan sacó una carpeta del maletín y la abrió sobre el suelo. Había gráficos, presupuestos, informes, todo perfectamente ordenado, pero vacío de alma. Tu gesto de ayer, dijo mirándolo directo a los ojos, fue la clase de acción que no se puede planificar en una hoja de cálculo. Pagaste con lo poco que tenías sin esperar nada. Eso vale más que cualquier estadística. Marcos lo escuchaba con atención, aunque seguía midiendo sus palabras antes de creerlas. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó por fin. Solo tu historia. Que me dejes contarla. No para explotarla, sino para demostrar que el cambio empieza con una oportunidad. Si lo logramos, no solo tú saldrás adelante, muchos más podrán hacerlo. Ethan sacó una carpeta del maletín y la abrió sobre el suelo. Había gráficos, presupuestos, informes, todo perfectamente ordenado, pero vacío de alma. Tu gesto de ayer, dijo mirándolo directo a los ojos, fue la clase de acción que no se puede planificar en una hoja de cálculo. Pagaste con lo poco que tenías sin esperar nada. Eso vale más que cualquier estadística. Marcos lo escuchaba con atención, aunque seguía midiendo sus palabras antes de creerlas. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó por fin. Solo tu historia. Que me dejes contarla. No para explotarla, sino para demostrar que el cambio empieza con una oportunidad. Si lo logramos, no solo tú saldrás adelante, muchos más podrán hacerlo. El silencio se extendió unos segundos. El ruido de los autos y el canto de las gaviotas lejanas llenaban el aire entre ellos. Marcos bajó la mirada, pensativo. No era la primera vez que alguien hablaba de ayuda, pero sí la primera vez que lo hacían mirándolo de frente sin compasión disfrazada. De acuerdo, dijo al fin, pero con una condición. Ethan lo observó con atención. La que quieras. Que esto no sea caridad en cámara, respondió Marcos con firmeza. No quiero que mi cara sea un anuncio. Si vas a hacerlo, hazlo para que valga para otros, no solo para mí. Ethan sonrió. No la sonrisa corporativa de siempre, sino una genuina, cansada, humana. Trato hecho. El adolescente, que había escuchado todo en silencio, levantó la vista. ¿De verdad va a ayudarlo?, preguntó con inocencia. A él y a muchos más, contestó Ethan, pero solo si empezamos ahora. Marcos apretó el documento entre sus manos. Era delgado, apenas unas páginas, pero pesaba como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo podría cambiar, no por compasión, sino por respeto. Mientras Ethan se marchaba, la lluvia fina que quedaba del amanecer comenzó a caer otra vez, esta vez más suave, casi como una bendición. Marcos la dejó empapar su rostro. No era un milagro, pensó. Era una segunda oportunidad, disfrazada de trabajo. Y en su interior, una chispa de esperanza, pequeña pero real, comenzó a prenderse.
2 semanas después, el aire en la sala de juntas de Caldwell Ventures estaba denso y frío, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre el silencio y la luz blanca de los paneles del techo. Ethan Caldwell, traje impecable pero mirada cansada, se encontraba frente a una pantalla enorme. Detrás de él, una fila de gráficos proyectaba cifras, porcentajes y pronósticos. Todo era impecable y vacío. Los datos muestran crecimiento, pero no propósito, dijo con voz serena. Los socios intercambiaron miradas. Algunos se inclinaron en sus sillas, otros revisaron sus relojes, esperando que la reunión terminara pronto. Brian Lawson, el socio más pragmático y escéptico, cruzó los brazos. Ethan, te respeto, pero los programas sociales no sostienen una compañía, no somos una ONG, dijo con ese tono de ironía corporativa que buscaba cerrar el debate antes de que empezara. Ethan no respondió de inmediato. Dio un paso hacia el proyector y cambió la diapositiva. En la pantalla apareció una imagen, la grabación del circuito interno de la tienda. En silencio, la secuencia mostró la escena que él nunca olvidaría. Marcus pagando por un extraño, Brenda mirando con desconfianza, el guardia guiándolo hacia la puerta. Nadie en la sala habló durante esos segundos. Era una historia sin narración, solo gestos. Ahí está el retorno que no se mide en trimestres, dijo Ethan suavemente. Ese hombre no solo me ayudó a mí, me recordó que la rentabilidad sin responsabilidad es una forma elegante de vacío. Queremos barrios más seguros, menos gasto público, más contribuyentes. Pues empecemos con la dignidad. Brian soltó una leve carcajada incrédula. Bonito discurso, pero no podemos basar decisiones de millones en una anécdota grabada. Ethan no se alteró. En lugar de responderle, caminó hacia la puerta de la sala, la abrió y dijo con calma: «Entonces conoce la variable humana». Todos los presentes giraron la vista. En el umbral apareció Marcus Hill. Llevaba una camisa azul clara, limpia y planchada, y sostenía una carpeta con un currículum recién impreso de un taller de empleo. Sus pasos eran firmes, aunque su respiración revelaba cierto nerviosismo. No pidió lástima, no buscó aplausos, solo habló. Contó cómo había perdido su apartamento tras una factura médica que nunca pudo pagar, cómo encadenó trabajos temporales y cómo cada entrevista terminaba igual cuando preguntaban por una dirección. Su voz era serena, pero cada palabra tenía el peso de una vida vivida a pulso. Y cuando mencionó aquella tarde en la tienda, su mirada no tembló. Pagué esos $8 porque me pareció lo correcto. En ese momento, eso era todo lo que podía ofrecer, pero no sabía que alguien me estaba mirando. La sala quedó en silencio. Nadie tomó notas, nadie miró el reloj. Márquez terminó con una frase que resonó más que cualquier gráfico. A veces, solo se necesita una oportunidad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ethan asintió, y ese gesto fue suficiente. El voto llegó unos minutos después, unanimidad. El programa piloto fue aprobado. Márquez fue el primero en entrar. Empezó en logística, en un almacén asociado a la compañía. Aprendió rápido, trabajó aún más rápido. Al cabo de 6 meses, tenía un sueldo estable y un pequeño cuarto en un edificio modesto. Un día, en una mañana cualquiera, volvió a la misma tienda de Brenda. No con rencor, sino con calma. Llevaba consigo a otro hombre sin hogar, al que había conocido en un refugio, para ayudarlo a llenar una solicitud de empleo. Cuando Brenda lo vio, algo en su rostro cambió. Tal vez era culta, tal vez respeto. «Si necesitan agua, va por la casa», dijo con una sonrisa tímida. Marcus agradeció y antes de irse, dejó sobre el mostrador un sobre con una pequeña donación. Nada grande, solo una suma destinada a un fondo de emergencia para el barrio. Esa vez sí había cámaras, pero no por espectáculo. El proyecto necesitaba transparencia. Marcus aceptó estar frente a ellas, pero con una condición: que el mensaje fuera claro. En el video final se veía su mano firmando el cheque y luego su frase sencilla: «No son los millones los que cambian al mundo, a veces basta con $8 y una decisión correcta». El video se hizo viral, no por la figura de Ethan Caldwell ni por la empresa, sino por la humanidad que irradiaba Márquez. Los comentarios se multiplicaron, los medios hablaron del ejemplo de dignidad silenciosa y el programa se replicó en otras ciudades. Meses después, Ethan visitó el almacén.
encontró a Márquez dando una charla breve a nuevos empleados. El trabajo no te define, decía. Lo que te define es lo que haces cuando nadie te está mirando. Ethan sonrió desde el fondo de la sala. No hizo falta que se saludaran. Ambos sabían que ese día, en aquella tienda, sus caminos se habían cruzado para corregir algo más grande que una deuda, una mirada sobre la humanidad. El gesto de Márquez no solo cambió su vida, cambió un sistema. Demostró que la fuerza no siempre ruge, a veces compra una barra de granola, extiende una mano y espera en silencio. Y en ese silencio, el mundo se vuelve un poco más justo.